Hola, te damos la bienvenida a un domingo más. Si esta es la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos, nos encanta que lo estés haciendo, que nos estés mirando. Y si ya sos parte de la familia Cristo es el Cambio, te damos también la bienvenida a vos. Durante toda la reunión vas a ver el número de WhatsApp y nuestros contactos en las redes sociales. Así que si tienes alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud, nos puedes escribir que te vamos a responder. Y además te queremos comentar lo que nosotros llamamos GES, que son grupos de encuentros semanales. Son grupos que van desde niños hasta adultos, jóvenes. Así que si ya perteneces a uno, buenísimo. Sabemos que nos encontramos todas las semanas por Zoom. Y si todavía no perteneces a ninguno, te animamos a que nos escribas para que te unas a nuestros grupos. Así que bueno, dicho todo esto, podemos comenzar la reunión y ahora seguimos con una alabanza. Chao. Chao. Hola a todos, somos la familia Castellana, yo soy Andrés, yo soy Bárbara. Les cuento mi testimonio. Yo nací en una familia cristiana, soy nieto e hijo de pastor. A pesar de eso, sufrí una infancia difícil, fui abusado a muy temprana edad, en más de una oportunidad, y tuve una infancia triste, difícil, y lo dejé en silencio, lo guardé durante muchos años, y en medio de todo ese proceso desarrollé mucha violencia, mucho odio y tristeza en mi corazón. Me volví una persona violenta y Dios pudo cambiarme. Haciendo un proceso lento y largo, yo pude perdonar. Hoy entiendo que tanto una víctima como un victimario necesitan un encuentro con Cristo, pueden cambiar, pedir perdón y también perdonar. Bueno, yo no nací en una familia cristiana, pero mi familia se conformaba por mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Y a raíz de que mi papá perdió el trabajo cuando yo era muy chiquita, contrajo una depresión muy grande, la cual nos influyó a todos, no solo económicamente, pasamos mucha necesidad, sino que de parte de él había mucha violencia familiar. Luego a mis 9 años él falleció, así que yo los recuerdos que tengo de un padre son bastante feos, por decirlo de alguna manera. Y cuando llegó mi adolescencia, lo conocí a Andrés. Él me invitó a la iglesia, pude conocer a Dios, pude ver a Dios de otra manera. Y también a lo largo de un proceso, Dios sanó mi corazón, pude perdonar a mi papá y pude entender el amor de un papá de verdad. Pude adoptar a Dios como mi papá y entender que Él me había adoptado como hija también. Y gracias a eso, hace 5 años que estamos casados, que tenemos una familia hermosa con 2 hijos, que es una bendición enorme. Y tengo una familia que no pensé que iba a tener. Yo conocí una familia de otra manera y la verdad que lo que Dios me regaló es algo increíble, que no se puede creer. Y como muchas veces se dice que cambió el lamento en gozo, es así. Cuando yo era chiquita era muy fea mi infancia, yo creí que siempre iba a ser así, triste, y la verdad es que Dios me bendijo enormemente. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre, en ti tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor.
No existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo vuelvo a entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo vuelvo a entrar. Eres todo lo que quiero y más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Que Dios les bendiga. Qué lindo poder estar reuniéndonos nuevamente como iglesia. Y ustedes dirán, ¿cómo? No estoy en la iglesia, estoy en mi casa, estoy mirándolo por una computadora o un celular. En realidad, algo que muchas veces nos dedicamos a explicar, de que la diferencia entre templo e iglesia. Templo es el edificio, en cambio la iglesia somos las personas que nos reunimos en ese templo muchas veces, pero en este caso a través de los sistemas tecnológicos como el internet, podemos comunicarnos y estamos juntos. La iglesia está en su casa, pero está al fin. Y algo que vamos a estar tratando en este tema, para también acoplarlo a esta idea que recién les comentaba, la diferencia entre tener una casa y vivir en un hogar o tener un hogar. Para que podamos entender, cualquier persona que sabe de edificación puede construir una casa. Y quizás muchas personas tienen casas, pero no todas esas personas tienen hogares. ¿Por qué? Porque el hogar es algo diferente. Más allá de la construcción, el hogar tiene que ver con el ambiente, el hogar tiene que ver con las personas que ahí desarrollan sus vidas. El hogar tiene que ver con vivencias, con sentimientos, con las relaciones, con los problemas que se viven en la vida. Y por eso lo que vamos a tratar de ver en este día, la importancia de que Jesús entre en tu casa, pero para que podamos entenderlo mejor, que Jesús entre en tu hogar. Y para ello vamos a leer un pasaje bíblico, que si querés acompañarme está en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 6. Y a través de este pasaje luego vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra y que este mensaje pueda no solamente entrar en tu mente, en tu corazón, sino también en el mío, y que pueda producir un cambio en cada uno de nosotros en este día, Dios, a través de esta que es su palabra. Dice así Lucas capítulo 19, versículo 1 al 6. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió con gozo. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos
por esta palabra que hemos compartido, leído. Señor, que ahora al interpretarla, Señor, la podamos entender, atesorar en nuestro corazón y aplicar en nuestra vida cotidiana. Señor, necesitamos que entres en nuestra casa, que entres a nuestro hogar, que entres a nuestro corazón y que hagas en nosotros, Señor, lo que verdaderamente solo vos podés hacer. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y este hombre que Jesús lo llama directamente por nombre, Zaqueo, es como que ya había tenido seguramente o algún encuentro, algún conocimiento quién era. Le dice: Zaqueo, desciende de ese árbol y llévame a tu casa porque es necesario que yo vaya a tu casa. Y este hombre dice la palabra gozoso. ¿Por qué me parece interesante? Porque vemos detalles importantes. Este hombre era publicano, era en ese momento una persona mal vista, porque su trabajo no era muy honroso, sobre todo para el pueblo de Israel, porque era gente que cobraba impuestos muy caros para un pueblo que no lo tenía para pagar, pero muchas veces se le daba capaz que lo último que tenía para poder terminar con esos tributos. Pero en realidad ahora este hombre ve una oportunidad y que detalles importantes, dice de que la multitud le impedía verlo a Jesús, sin embargo él se esforzó, se subió a un árbol. Y en ese momento comienza un punto importante de esto que seguramente puede pasar con tu vida y mi vida. Cuando Jesús está pasando por el lugar donde nosotros estamos, seguramente hay una oportunidad de cambio. Y quizás tengamos que esforzarnos en buscarle, pero si le buscamos y le encontramos, nuestra vida se llenará de gozo. Por eso el primer punto que vemos aquí, que cuando Jesús entra en una casa, esa casa se llena de alegría. Lo segundo que quiero compartir con ustedes está también en el Evangelio, ahora en Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17, es un lugar donde ocurren milagros. Donde entra Jesús, esa casa se transforma en un hogar de milagros. En este relato es el relato en el cual Jesús va a la casa de Pedro. Yo te doy la cita para que después los puedas leer tranquilamente más adelante. Pero ¿qué sucede en ese lugar? La suegra de Pedro estaba enferma y había mucha fiebre en su cuerpo conforme a la enfermedad. Y dice la palabra de que Jesús oró y a partir de esa oración un milagro sucedió primeramente en la suegra de Pedro, que directamente se libró de su enfermedad y comenzó a seguir sirviendo a Jesús. Pero si vemos al final en el versículo 16, dice: cuando llegó a la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó y fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Cuando Jesús entra a una casa o entra en un hogar, comienzan a suceder milagros. Algo que creo que puede suceder en tu casa. Estás necesitando de un milagro de parte de Dios. Estás milagro quizás ser libre de cosas que te oprimen. Quizás estás necesitando una sanidad en tu cuerpo. Un punto importante, tenemos que dejarlo entrar a Jesús para que los milagros de Jesús entren también en nuestra casa. Otro pasaje está en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5. Y yo puse aquí como subtítulo de que en una casa, cuando entra Jesús, se comienza a practicar el perdón. Dice este relato bíblico, y si lo vamos a leer capaz que detenidamente, nos encontramos de que Jesús está en Capernaum, aparentemente en su propia casa. Y dice la palabra de que había un paralítico que tenía amigos que querían llevarlo a la presencia de Jesús en esa casa, pero sin embargo no podían por la multitud. Es entonces donde todos recordamos esa escena donde estos amigos abrieron un boquete dentro del techo de esa casa e hicieron descender con sogas a este hombre que estaba paralítico para que Jesús lo viera y a través de su oración lo sanara de esa parálisis. Dice la palabra de que Jesús se sorprendió por la fe de estos amigos y que en realidad habló con este paralítico y le dijo una palabra que me parece más que interesante leerlo, porque dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Algo que verdaderamente necesitan nuestros hogares. Vuelvo a insistir, no estoy hablando de la casa. Por fuera la casa puede verse muy linda, pero lo importante en un hogar es que se tiene que practicar el perdón. Cuando hablamos de practicar el perdón, estamos hablando de perdonar a aquellos que nos han hecho mal, pero también pedir perdón por las cosas que nosotros hemos hecho mal.
mal. Y sobre todo, como en este caso, recibir el perdón de Jesús. ¿Qué significa? De que cuando Jesús entra en una casa, también podemos recibir el perdón por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras equivocaciones, si somos tan conscientes de lo que hemos hecho mal y de alguna manera nos arrepentimos delante de la presencia de Jesús. Otro pasaje que me gustaría compartir con ustedes está en Marcos capítulo 2, versículo 13 al 15, donde habla de la transformación. Y quizás como título había puesto, ¿no? Cuando Jesús entra en una casa, esa casa se transforma en una casa de cambios. Y parece medio irónico, medio cómico el hecho de pensar en las casas de cambio donde las personas van llevando quizás sus pesos para poder sacar dólares o dólares para sacar pesos. En realidad yo lo que quería poner con este título, más que cambios, por supuesto no estoy hablando de cosas materiales, cuando Jesús entra en una casa, esa casa se transforma en una casa de transformación de vidas. Por eso te animo a que leas la Biblia y dice así, en versículo 13 de Marcos capítulo 2, el versículo 13 dice así: después volvió a salir Jesús al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús en la mesa en la casa de él, de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y me parecía tan linda esa imagen. Un hombre que estaba hasta ese momento dedicado exclusivamente a hacer dinero, que no tenía ningún tipo de escrúpulos y por supuesto, a pesar de que había nacido bajo una religión, formado seguramente en ella como judío, pero de repente era menospreciado por todo su pueblo por el trabajo que él hacía. Sin embargo, dice que Jesús pasó donde él estaba, le dijo: sígueme, y él dejándolo todo le siguió. Y más adelante, en este relato recién compartía con ustedes, Jesús fue a su casa y a partir de ese momento no solamente Leví, sino muchas personas que como Leví hasta ese momento estaban haciendo lo malo, fueron transformados por la presencia de Jesús. Por eso algo también que quiero remarcar: cuando Jesús entra en tu casa, en mi casa, en tu hogar y mi hogar, no podemos ser las mismas personas. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, porque en realidad Jesús produce ese cambio y esa transformación. Otro ejemplo lo tenemos que cuando Jesús entra en una casa, entra también el conocimiento y el aprendizaje a la palabra de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, recordamos siempre este relato, el pasaje entre Jesús, Marta y María. Marta era la que trabajaba afanosamente para que la casa esté ordenada, que esté limpia, que la comida esté lista en el momento oportuno, y de alguna manera veía que su hermana María estaba sentada a los pies de Jesús, y dice la palabra de que María estaba escuchando lo que Jesús decía y le enseñaba. Y en un momento esta mujer Marta le recrimina de alguna manera a su hermana y le dice: Jesús, fíjate lo que está haciendo ella, mientras yo estoy preocupada con todos los quehaceres, ella no me ayuda en nada. Y sin embargo, fíjense la respuesta de Jesús ante eso. Jesús le dice en ese momento: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Estaba diciendo Jesús: mira, lo que vos estás haciendo es importante, pero es algo momentáneo, es algo perecedero, que es relativo. Sin embargo, lo que está haciendo María, lo que está aprendiendo ella, lo que está escuchando, es algo eterno. Por eso, qué importante de que tu casa y mi casa sea un hogar donde se estudia, donde se lee, donde se comparte, donde se trata de averiguar y de conocer más de las enseñanzas y de la palabra de Dios. María había elegido la mejor parte, aprender más. Creo que un deseo de todos nosotros tiene que estar siempre en nuestro corazón, el hecho de decir: Señor, he aprendido mucho, pero quiero estar a tus pies porque sé que tengo mucho más para aprender. Algo para poder llevar quizás dentro de poco tiempo a la conclusión de este mensaje. Cuán importante es saber que Jesús ha entrado en nuestro hogar. Porque si no, nuestro hogar puede generarse, formarse, puede llevarse de alguna manera con conflictos, con peleas, con divisiones. Y Jesús en un momento, mirando
las personas que algunos les estaban rodeando y le estaban cuestionando lo que él hacía. Jesús dice para mí una frase que la tenemos que marcar más allá del momento específico donde él la decía, pero que se puede utilizar y aplicar en muchos momentos de nuestra vida. Jesús dice así: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Esto está en Lucas capítulo 11, versículo 17. Repito, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Todos sabemos las consecuencias de una familia que está dividida, de un hogar dividido, de un pueblo, una nación que está dividida, que en realidad puede tener todos los recursos, todas las capacidades, todos los deseos, todos los anhelos, pero si está dividida, como dice este pasaje, verdaderamente cae, no puede tener fuerza, se debilita. Y algo que creo que Jesús quiere y va a seguir queriendo hacer es fortalecer nuestros hogares, y que en nuestros hogares, lejos de que haya división, haya la verdadera unión. Y solamente puede lograrlo la obra de Jesús en medio de nuestra casa. Tengo un ejemplo más para darles, para entender lo que significa cuando Jesús entra en una casa, la condición para que no estemos divididos en emociones, en sentimientos, donde no solamente nuestra relación con Dios sea una religión, porque muchas veces que Jesús entra en una casa es simplemente cumplir con un acto religioso. Y se lo voy a demostrar con un pasaje. Vamos a leer ahora sí Lucas capítulo 7, distintos versículos. El primero es el versículo 36. Lucas 7:36 dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús, escuche bien, rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, Jesús se sentó a la mesa. Y recuerdan ustedes, quizás lo van a leer tranquilamente, entró una mujer que aparentemente no había llevado una buena vida, pero sin embargo se atrevió a ir ante los pies de Jesús y comenzó a llorar y comenzó a enjugar los pies de Jesús con sus lágrimas y comenzó a secarlos con sus cabellos y comenzó a perfumarlos con un perfume, y eso fue mal visto. Y es entonces donde Jesús, viendo el corazón de este fariseo que le había invitado, que había tomado como una mala educación y una falta de respeto esta situación, Jesús habla con este hombre y le dice lo siguiente. Versículo 44, vuelto a la mujer, le dijo al fariseo Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfumes mis pies. Y a mí me parecía interesante. Estamos hablando de un fariseo, de un religioso, de alguien que estaba acostumbrado, prácticamente su vida estaba dedicada a tener una relación con Dios. Pero sin embargo no lo conocía a Dios y mucho menos lo reconocía a Jesús. Sé que tenía una necesidad y por lo tanto dice, rogó que Jesús fuera a su casa. Una necesidad de que Jesús entrara, me imagino, porque significaría algo importante para él. Pero cuando Jesús estaba adentro, se dio cuenta o quizás no sintió lo que verdaderamente tenía que haber sentido y le fue indiferente a Jesús. Por eso dice Jesús en un momento que no perdía ningún detalle: mirá, vos estás mirando lo mal que hace esta mujer, pero sin embargo, fíjate que cuando yo entré no me diste la bienvenida. Para que podamos ser claros, no me serviste de la mejor manera. Mientras esta mujer me lavó los pies como vos lo tendrías que haber hecho, o algún sirviente tuyo, mientras esta mujer de repente no me dejó de besarme, sin embargo vos ni siquiera un beso me diste, mientras esta mujer secó mis pies y luego los perfumó, vos ni siquiera me diste perfume para mi cabeza, que era un símbolo de bienvenida a la persona y de honra a la persona que venía de visita. Dice, mientras esta mujer hizo todo eso, vos no hiciste todo lo demás. Y yo creo que algo importante que nos marca, que cuando Jesús entra en una casa no está hablando, no está entrando, no está practicándose una religión, porque eso no sirve de nada. Jesús quiere entrar a tu casa, a mi casa, para que podamos darle la bienvenida y para que se sienta cómodo entre nosotros, que podamos de alguna manera reconocer quién es Él como Señor, que podamos abrazarle y besarle, que tengamos un sentimiento de decir, qué alegría Jesús que vos estás acá. No,
qué necesidad, qué obligación que tengo de responderte, porque entonces sí se transformaría eso, no en una relación, sino en una religión. Y uno diría, bueno, pero este hombre era fariseo, quizás su formación. Vamos a ver el último caso que tiene que ver con un lugar, una casa donde lo que estaba muerto se transforma en vida. Y también habla de un religioso. Este pasaje está, y ya es el último que vamos a compartir, está en Lucas capítulo 8, y voy a leer algunos versículos de ese pasaje. Es la historia de Jairo y su hija, que estaba primeramente a punto de morir y luego, de hecho, terminó muriendo. Dice así la palabra del Señor, en Lucas 8, el versículo 41, dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era también religioso, era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Se vuelve a repetir, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una única hija, como de 12 años, que se estaba muriendo. Versículo 51 dice la palabra: entrando en la casa Jesús no dejó entrar consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y el versículo 54 dice: mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Fíjate la diferencia. El primer, que era el caso del fariseo Simón, no lo recibió a Jesús porque estaba seguramente tranquilo y seguro con su religión. Pero aquí vemos un hombre desesperado ante la situación de que su hija se estaba muriendo y de hecho terminó muriéndose. Pero dice aquí la palabra que cuando Jesús entró, hizo también que de alguna manera entrara la vida a ese lugar que estaba muerto. Nuestros hogares necesitan de vida. Para poderlo llevarlo a una conclusión práctica en tu hogar y en mi hogar, quizás hay situaciones que hasta este momento han sido solamente mera religión. Capaz que una práctica, una creencia, una expectativa, hasta diría una superstición. No conocemos a Dios, aunque conocemos las cosas que Dios hace. Pero lo importante es tener no una religión, sino una relación viva con Jesús. Y quizás podés reconocer de que en este momento hay situaciones muertas en tu hogar, conflictos familiares, la relación en tu matrimonio, quizás con tus hijos. Capaz que hay un familiar que está pasando momentos de tristeza, de amargura, de depresión. Capaz que vos mismo en este momento estás teniendo conflictos emocionales o enfermedades, o problemas que te llevan a dudar del futuro por problemas económicos o laborales en los tiempos de pandemia que estamos viviendo. Yo te digo algo, Jesús quiere entrar en tu casa. Como decía al principio, por distintos motivos. Quiere llevarte alegría, quiere hacer milagros de sanidad, de liberación. Quiere y puede, ¿sí?, hacer de que si hay rencores, resentimientos, tus errores sean perdonados, pero también vos tengas la capacidad y la posibilidad de perdonar a otros. El Señor quiere entrar en tu casa para enseñarte su palabra, su voluntad. No quiere dejarte que sigas viviendo a la deriva. Quiere entrar en tu hogar con un propósito de que con tu esposa, con tus hijos puedas compartir la palabra. También quizás con vecinos puedas animar a que el día de mañana puedan abrir sus corazones a Jesús. Pero sobre todas las cosas, Jesús quiere entrar en tu casa y necesita entrar en tu casa porque quiere darte vida. Quiere sacarte y sacarnos de una vida religiosa que es muerta, limitada, que de alguna manera es perecedera, y llevarte a una vida que es una vida eterna. Acá dice la palabra de que Jesús simplemente tomó la mano de esta muchacha y le dijo: muchacha, levántate, y esa muchacha se levantó. No, la muerte no la pudo retener. Las situaciones adversas más la incredulidad de la gente que había alrededor no pudo detener el milagro de Jesús. Y yo creo que hoy, en este día, a través de esta palabra, el Señor va a hacer grandes milagros en muchos hogares que están escuchando esta palabra que el Señor está enviando. Porque el Señor quiere entrar en tu casa. Dice Jesús en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y golpeo. El que abre la puerta, entraré con él y cenaré con él. El Señor está golpeando la puerta de tu hogar. No quiere que simplemente sea una casa
donde estás compartiendo vida y un ambiente, sino quiere que tu casa sea un hogar, donde puedas aún en conflictos, en diferencias, en dificultades, seguir adelante luchando por esa familia que Dios te ha dado. Y el Señor quiere ser parte fundamental de esa familia. Por eso cuando entre en tu casa va a querer darle vida a tu familia. Y vos dirás, no, con todas las cosas que he pasado, he vivido, con mi pasado, con mis errores, con los errores que los demás me han cometido en contra de mí. El Señor no necesita nada de eso. Esta niña estaba muerta, verdaderamente muerta. Sin embargo, Jesús la tomó de la mano y la levantó. Y hoy el Señor va a estar tomando la mano de tu familia. Está tomando tu mano en este momento para levantarte, darte fuerzas y darte vida. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias, porque cuando hemos abierto la puerta de nuestro hogar, Señor, has entrado y has transformado muchas de nuestras tristezas y vergüenzas en gozo y en alegría. Has hecho milagros de sanidad, de liberación, de restauración. Señor, nos has enseñado cosas maravillosas que aún las personas más sabias y entendidas no han comprendido. Y Señor, nos has acompañado en todo momento. Pero hoy, Señor, queremos orar para que verdaderamente nuestra casa no esté dividida y vos seas el Rey y el Señor de nuestro hogar, y que pueda haber sanidad en las relaciones, sanidad, Señor, entre esposos y esposas, Señor, entre padres e hijos, entre hermanos, Señor, que haya sanidad y que estas familias, Señor, recobren vida. Señor, creemos que tú eres un Dios dador de vida, y cuando entras en una casa, Señor, y en el nombre de Jesús lo creo, darás vida, Señor, a pesar de que parezca muerto. Y te doy gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, y te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente en este tiempo. Hola, te quiero compartir una historia del profeta Elías, que en un momento que había mucho hambre en la tierra, decidió darles de comer a 100 hombres y formó un potaje y le trajeron pan, pero aún así todos le decían, no va a alcanzar. Y él les dijo, dadle de comer porque el Señor dijo que sobrará. Y sabes que tenemos un Dios que nos favorece, por eso es que en este tiempo queremos reconocerlo como nuestro proveedor, y lo hacemos para que muchas personas que no le conocen reciban de su palabra, reciban que Dios les ama y también reciban alimentos. Por eso vas a encontrar un código QR, vas a encontrar un CBU para que, si deseas en tu corazón reconocer a Dios en tu providencia, dice Dios en Malaquías, te bendeciré hasta que sobre y abunde. Vamos a darle gracias, y si sentís en tu corazón, unite. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de poderte reconocer nuestro Dios, Señor, para que muchas almas hoy puedan conocerte de diferentes maneras. Gracias, Dios. Bendecimos esta oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo el pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, de mirada como en el cielo. En tu gracia firme estoy, me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, oh, oh.
estoy, me